Bueno, mi nombre es Israel León O'Farrill, soy oriundo de la Ciudad de México, soy profesor investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, aunque no siempre he estado ahí, estaba antes en la Facultad de Comunicación, pero bueno, soy de formación comunicólogo, pero de vocación y de amor, pues la historia, los estudios de la cultura, en fin. Mi trayectoria, mi vida académica ha sido un poco extraña por lo mismo. Yo estudié comunicación hace ya varios años en la Ciudad de México, precisamente en la Universidad Intercontinental, y más adelante tuve el tino de corregir el camino. Entonces me fui a estudiar la maestría en Historia de México en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y recientemente concluí el año pasado mi doctorado en estudios mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí tuve experiencias verdaderamente ricas con respecto a todo el ámbito de lo indígena. Y bueno, pues yo estudié la secundaria en la Ciudad de México, la preparatoria también allá, y quizá desde ahí fue donde se empezó a sembrar una semilla sobre los estudios históricos. Yo creo que eran de las materias que más me gustaban, pero como cualquier otro chico que está buscando entender qué es su vida, pues creo que elegí medio chueco, pero bueno, al final me metí al periodismo porque tengo familia que lleva muchos años metida en ello. Mi abuelito fue locutor de radio, fue publicista, fue periodista, entonces pensé que lo traía ahí en la sangre y por eso me metí a eso, ¿no? Digo, mi mamá no estuvo muy contenta porque ella es abogada y fue política durante muchos años, ha sido diputada en varias ocasiones, entonces de alguna manera quería que siguiéramos ese camino, ¿no? Pero bueno, ninguno de nosotros nos dedicamos a eso, pero pues me metí a estudiar periodismo, estudié fotografía a la par de eso, lo cual me dio también una visión muy interesante del mundo, pero siempre estuvo presente esa inquietud de estudiar a nuestros pueblos originarios, concretamente a los mayas. Desde muy pequeño me llamaron la atención, y quizá eso es lo que me llevó tanto en la tesis de la maestría como en la tesis del doctorado a dedicarle tiempo a los mayas y concretamente a la figura de Canek. Y bueno, pues ahí esto me vino porque cuando estaba yo en la secundaria, un maestro de literatura, que no era literatura, era la materia de español, y de repente nos dejó leer varias novelas, entre ellas estuvo Canek, de Hermilo Abreu Gómez, y me produjo una sensación bien interesante. Me fascinó el ámbito de lo maya, me fascinó la magia que está detrás de ello, la cosmovisión, y mucho que está representado en la novela de Abreu Gómez. Sin embargo, bueno, pues ya en el momento que me metí a estudiar la maestría, que además fue una cosa muy curiosa, estaba yo estudiando en España un doctorado en literatura en la Universidad de Salamanca, y la Universidad de Hidalgo abrió allá un campus pensando que sería muy atractivo para los españoles estudiar Historia de México. El caso es que varios latinos entramos ahí, y en un curso que nos dio la maestra Carmen Valverde, que después fue también maestra mía en el doctorado y está en la UNAM, en el Centro de Estudios Mayas, ella nos dio un curso sobre rebeliones indígenas. Encontré en la figura de Jacinto Canek, que se revela en el siglo XVIII, en 1761, en un pueblito que se llama Quisteil, encontré que la versión de Abreu Gómez no era como tal la versión histórica, y entonces me interesó hacer un contraste entre la literatura y la visión que tenía, bueno, la historia misma de este personaje, de Jacinto Canek. Y encontré pues que la cuestión era muy distinta, ¿no? Y mi tesis de maestría se sustenta en este análisis comparativo entre el personaje novelado por parte de Abreu y el personaje histórico. El contraste que hay entre estos dos personajes es enorme, y se tiene que ver desde este punto de vista porque, bueno, una cosa es un personaje novelado, escrito, construido ya en una dinámica literaria, y otra cosa es el personaje histórico, la persona que vive esto, ¿no? Que además también habría que matizar. A veces los historiadores tienden a narrar las historias que cuentan y son más noveladas que otra cosa, pero bueno, aquí lo interesante es que encuentro cierta magia y cierta cuestión vinculada a la cosmovisión maya que creo que Abreu Gómez logró captar bien, pero también está escribiendo Abreu Gómez para un público lector de castellano, no necesariamente para mayas. Entonces él traduce
para que gente que no es maya entienda muchas de estas cosas, y lo traduce desde su visión de occidental también, ¿no? Que aunque él haya nacido en Yucatán y sea una persona oriunda de allá, no necesariamente entiende a profundidad todo lo maya, y crea una especie de personaje universal indígena, y quizá le quita ciertos elementos que tiene un personaje local maya. Eso es parte de lo interesante, ¿no? Ya cuando revisamos los autos que se le siguen a Jacinto Canec una vez que reprimen la rebelión, bueno, vamos encontrando una buena cantidad de elementos de cosmovisión, de cuestiones ya nativistas, o sea, de los indígenas, de lo que ellos quieren que permanezca en Yucatán, por lo cual se rebelan, ¿sí? Que no necesariamente es un tema de explotación, esta visión muy marxista, economicista de las rebeliones indígenas, sino que tiene que ver tanto con eso, o sea, sí existe una explotación de los indígenas por parte de los españoles y obviamente del gobierno colonial en Yucatán, pero también existe esta necesidad de reivindicación de lo propio, y eso es fascinante. Cuando uno ya penetra en los documentos coloniales y empiezas a quitarle toda la brosa que le va poniendo la propia pluma de quien está tomando esto, que usualmente era un escribano español o peninsular de ahí mismo de la península de Yucatán, pues vas entendiendo el pensamiento indígena detrás de este personaje. Pero lo que es más, a mí me trajo la idea de entender cómo estos pueblos conservan su memoria, su identidad a través de estos personajes. Y entonces cuando entro al doctorado, lo que me interesaba era extender el estudio sobre Canec hacia muchas cosas más. Y como parte de la investigación que hice en la maestría, me enteré que los que gobernaban la región del Petén Itzá, esto es en la región central de Guatemala, una selva majestuosa, impresionante, terrible en muchos sentidos, ¿no? Esa naturaleza que nos abruma. Bueno, quienes gobernaban cuando se da la conquista del Petén eran los Canec, los gobernantes era el Aj Canec y el Aj Kin, que es el sacerdote Canec también, ¿no? Y esto se da en 1697, unos años antes de que se diera la rebelión de Canec, ¿no? Entonces me intrigaba bastante por qué era Canec después Jacinto. Resulta que hace un viaje en algún momento de su vida. Canec muere muy joven, alrededor de los 33 años más o menos, pero en algún momento de su vida hace un viaje al Petén, se da cuenta que ya los que gobernaban fueron conquistados y ahora son símbolo de resistencia, y se pone el nombre de Canec. Él no se llamaba así, se llamaba Jacinto Uc. Entonces, y era oriundo de Campeche, del barrio de San Román, se ha planteado que era de por ahí, ¿no? Y entonces se pone el nombre, y cuando regresa a Yucatán, se suma ya a un movimiento que se estaba construyendo de resistencia, y él viene a ser la pieza fundamental para la rebelión de Quisteil. Pero era una rebelión que ya se estaba gestando. Hay un documento por ahí, una carta de invitación que hacen los caciques de la región a otros caciques de Yucatán, esto en 1760, para que se rebelen. Y lo que pasa es que no había llegado el señalado para hacerlo. Y Jacinto encarna una profecía que va a ser, un estudio muy interesante que hace Pedro Bracamonte y Sosa, que es un investigador yucateco, que es mi tutor principal de la tesis, y que él precisamente habla de Canec y cómo encarna la profecía, esta profecía de la liberación de los pueblos mayas de los españoles, ¿no? Entonces él, cuando se inicia la rebelión en Quisteil, le quita a la Virgen de los Remedios, que está en la parroquia de ese lugar, le quita el manto y la corona, y se autocorona Rey Jacinto Uc de los Santos Chichán Moctezuma Canec. Ya el nombre ese nos llena de un poderío simbólico enorme, y eso me lleva también a hacerles ver, a comentarles que en algún punto de mi investigación, desde la maestría, yo no sé cómo demonios llegué a encontrarme con un semiólogo ruso que se llama Yuri Lotman. Se llamaba, ya falleció hace mucho tiempo, pero que él propone dentro de los estudios de semiótica, que es estos estudios de significación, lo que nos significan las palabras, cómo construimos, a él le interesaba, cómo construimos esa relación de las palabras, pero en función de la cultura. Y entonces él plantea esta semiótica de la cultura, que tiene un enfoque sistémico. Vemos a la cultura como un sistema de símbolos que constantemente está interactuando con otros sistemas simbólicos. Eso le llama a él la semiosfera, ¿no? Entonces esto me permitía a mí explicar
perfectamente bien todos los vericuetos que están incluidos en la rebelión de Jacinto Canec, que hay elementos católicos. Por ejemplo, él dice en algún punto que fue azotado en la casa de Pilatos y entonces trae los azotes, y sí, parece que lo habían azotado porque andaba predicando quién sabe qué cosas en un pueblo, y el fraile lo mandó a que lo azotaran, y entonces traía eso, tenía los pies, parece que era cojo, tenía los pies rengos, así lo menciona, y que es un atributo fundamental para que determinados hombres en el ámbito maya asuman la calidad de dioses, de hombres dios. Obviamente dice que lo arrastraron en la casa de Pilatos, ¿no? Muchos elementos cristianos, que no es que sea una rebelión espuria o que haya, no, las comunidades indígenas, y esto es parte de la riqueza que uno va encontrando cuando estudia a las comunidades indígenas, es que tienen una voluntad acumulativa fundamental. Entonces, lo mismo les da a ellos poner en un altar a la Virgen de los Remedios, ponerle una figurita prehispánica, que poner el Santo Niño Doctor, y esto lo vi en el altar de un Xmen, que sería un especialista ritual en Campeche, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me interesaba comprender a la cultura, describirla, a partir de cómo construye su memoria. Entonces pensé que el motivo Canec sería interesantísimo, lo caractericé como símbolo de resistencia indígena colonial, y entonces me puse a trabajar mi tesis doctoral, que incluyó, y esto es parte de lo interesante, me puse a trabajar desde el clásico maya, donde hay las primeras menciones sobre algo denominado Canec, después obviamente la conquista del Petén Itzá en Guatemala, para pasar a ese salto hacia la rebelión de Jacinto Canec, y después revisar algunas cosas en el México ya independiente, ¿no? Y llegar a hacer entrevistas a indígenas mayas en Yucatán, en Quisteil, precisamente estuve ahí en el pueblito, y en en Guatemala, a trabajar con los itzáes, los indígenas itzáes, y cómo han recordado a los Canec en este momento. Y en ambos sitios, eso es lo interesante al final, sigue siendo una especie de símbolo de resistencia indígena y de identidad. ¿Qué me provocó Canec cuando me impactó en la secundaria? Bueno, para mí el impacto de la secundaria pasó por varios estadios, habría que decirlo ahí, porque al principio sí era una fascinación por lo maya. Después fui poniendo las cosas en su sitio, entendiendo cómo funcionaba lo maya desde lo prehispánico, lo colonial, lo de hoy, que es bien importante. Los mayas no desaparecieron, ahí están vivos, son comunidades muy importantes, ¿no? Pero descubrí, y esto es lo más interesante de la tesis doctoral, que la comunidad, por ejemplo, de Quisteil conserva una idea de cómo fue la rebelión de Jacinto Canec, que es su héroe cultural, por la novela de Abreu Gómez, no necesariamente a partir de un conocimiento histórico. Es más, les digo, Pedro Bracamonte, junto con Gabriela Solís, que son investigadores de allá de Yucatán, hicieron un libro donde paleografiaron y publicaron, ya en un castellano actual, esos autos de la rebelión de Jacinto Canec. Y entonces me dice, llévale este libro a la comunidad para que lo tengan. Les llevé el libro y bueno, pues les valió cacahuate el libro. Lo que les importa es la versión que ellos ya tienen. Y a mí me fascinó que la versión que permanece es la de la novela de Abreu Gómez. En principio eso no me gustaba porque decía, bueno, hay una reinterpretación de Abreu Gómez y que no necesariamente nos da la veracidad del acontecimiento. Pero después me di cuenta que eso no importa. Lo importante es que la comunidad sigue recordando y sigue recordando su identidad a partir precisamente de la rebelión de Jacinto Canec, y que es por la novela, perfecto. Si fuera por una película, la cochinada esa de Mel Gibson de Apocalipto, bueno, me da igual. La cultura, y eso es parte de lo que aprendemos a partir de la semiótica de Lotman, la cultura va tomando apuestas y va agarrando lo que le interesa y lo que no lo va desechando. No hay cultura pura, no hay cultura que permanezca prístina como fue desde el inicio. Eso es mentira, eso no existe, ¿no? Que tenga elementos católicos, pues ya los tiene. Que tenga elementos indígenas también, ¿no? Es bien interesante entender a la cultura en esta dinámica. Entonces, claro, me hizo apreciar nuevamente la novela de Canec, de Abreu Gómez, y que, bueno, en el entorno de lo que estuve trabajando, trabajé varias otras novelas de la narrativa llamada indigenista. Y precisamente di hace un semestre un curso en la maestría en literatura de aquí, de la Facultad de Filosofía, sobre narrativa indigenista,
que nos hizo entender muchas cosas más de esta construcción, inclusive del nacionalismo mexicano, que está sustentado en eso. Pero todo empieza, casi culmina de manera muy agradable con Abreu Gómez y su novela Canek, que además, si no la han leído, la recomiendo ampliamente, ¿no? ¿Qué características personales tenía Canek? Bueno, hay algo importantísimo en Canek, en Jacinto Canek, que hace que él encarne precisamente esta necesidad del pueblo de rebelarse. Ya estaba todo dispuesto y de repente aparece este personaje que les da todo. Y además dice, y me llamo Canek, ¿no? Que significa, se han hecho dos traducciones. Una puede significar serpiente negra o puede significar serpiente lucero, que lo vincularía directamente con Quetzalcóatl, y eso ya nos mete en la locura total, ¿no? Sin embargo, es una figura muy fuerte, muy potente. Encontramos, por ejemplo, una proclama de los indígenas Cruzop en la rebelión de castas de Yucatán, que firma un manifiesto, Manuel Antonio Ay, me parece, se me va el nombre ahorita bien de la rebelión, que acababa de ser asesinado, previo en algunas luchas anteriores, y Jacinto Canek, para ellos Jacinto Canek está vivo. Eso lo vemos en el siglo XIX, y luego ya hay un movimiento muy importante que lo encabeza la FRESIES, que es una federación de campesinos mayas en Campeche, que tienen en Canek a su figura principal. Y justamente andaba yo allá en 2012 en Campeche, en Yucatán, haciendo parte de la investigación, y en diciembre, que es cuando ejecutan a Jacinto Canek, ese mismo día hacen una manifestación ahí en el Paseo de los Héroes en Campeche, donde pusieron un busto a Muriño, este secretario de Gobernación que cayó en desgracia, que obviamente se murió en el avionazo ahí y demás. Bueno, como se casó con los Escalante, con una mujer de los Escalante, que es una familia pudiente de ahí de Campeche, pues el gobernador le puso un busto a Muriño en el Paseo de los Héroes. Entonces a ellos les pareció un insulto. Muriño, hijo de españoles, imagínense, estas comunidades indígenas que han pedido que les pongan una estatua para Canek. Ah, no la van a poner. Entonces tiraron el busto de Muriño y pusieron una cabeza de cerdo, y abajo pusieron Jacinto Canek, ¿sí? Entonces, para la población es bandera, es un personaje que es fundamental en todo lo que ellos creen, ¿no? Les representa mucho Jacinto Canek. Entonces, claro, es un personaje que está muy vivo. Obviamente es un personaje es un rebelde, y como tal, bueno, tiene liderazgo, podríamos decirlo, es una persona que inspira, obviamente inspiró a una buena parte de la población, pero físicamente pues, es como cualquier indígena maya yucateco de la zona de Campeche, pero como les decía, tiene ciertos atributos que lo hacen ser o vincularse a lo que Alfredo López Austin, la teoría que él plantea del hombre Dios, que es una especie de caudillo que se asemeja mucho a la divinidad. El ejemplo más claro es Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, tolteca que dice que va y regresa y que se vuelve leyenda, ¿no? Y eso hace que pueda tener este liderazgo. Características físicas como las que les decía, esta idea de que tuviera alguna deformidad física, ¿no? Que obviamente que tuviera un conocimiento fundamental de lo maya. Ha habido algunos que le han atribuido eso a que fue formado en un convento y que pudo haber leído alguna de las historias de Yucatán, como de Cocoyudo. Yo no creo que sea eso, sino que el periplo que hace hacia el Petén lo va forjando como una persona conocedora de su propia cosmovisión. Mucho también de lo que él dice, de la labia que tenía para convencer a esta gente, pero que da en el justo punto para que la gente diga, sí, este es nuestro líder. Es una persona que tiene una retórica que le pega al mundo maya, ¿no? A esta población. La plástica que le da Abreu Gómez lo dota de una especie de misticismo. Es este campesino sabio que tiene mucha paciencia. Incluso cuando uno lo va leyendo piensas que Canek tiene mucha más edad de la que realmente tuvo en el personaje histórico. Y este intercambio con un pequeño niño, que es el niño Gui, con el que está teniendo mucho cariño, que es el hijo bueno, es uno de la familia de la hacienda donde se supone trabaja Canek en la novela, que en la realidad no trabajaba en una hacienda. Y entonces le dota este misticismo de un maya sabio, ¿sí? Que bueno, no dudo que haya tenido en la vida real
pero que bueno, no llega a ser como lo plantea el mismo Abreu, que es ya un personaje mucho más romántico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero indudablemente debe haber sido una persona que inspiraba de verdad esa gana de seguirlo, ¿no? A mí me hubiera encantado conocerlo, se los digo con toda franqueza, ¿no? Y como dice la población de Ixtehil, Jacinto Canek está ahí vive con ellos. Y es bien curioso porque en los testimonios que me dieron, en maya yucateco además, tuve que pedirle a alguien que me lo tradujera porque mi maya es muy malo, para ellos está vivo y les da enseñanzas todavía, ¿no? Claro, cosas que ellos mismos se van inventando, eso es lo de menos, ¿no? Van construyéndolo así. Bien, desde que empecé a trabajar con el ámbito de los mayas, y bueno, ya concretamente el ámbito indígena, no he estado nada más en el ámbito de Yucatán y Guatemala, también he estado en Chiapas, he trabajado también he platicado con comunidades acá también de la sierra, con totonacos, y como parte también de los cursos que llevé en el doctorado en la UNAM y en la maestría también, lo que me inspira es un profundo respeto a lo indígena, ¿sí? Nuestras comunidades son muy importantes para el país, no solamente, como dice Natividad Gutiérrez Chong en una tesis que hace bien interesante, dice que al Estado mexicano lo que le ha parecido más importante es conservar al indígena muerto que al indígena vivo. El indígena muerto nos referimos a ese que construyó Teotihuacán, que construye las grandes pirámides y demás. Pero el que está vivo, el que vende artesanía en la calle, el que vende pepitas, ese no nos cae bien, no nos gusta, hay que eliminarlo. Hoy existe todavía esto, hasta hace poco alguien me salió con la batea de babas de que este país no ha progresado porque todavía hay gente que no habla español. Eso es insultante, pero este país es profundamente racista. No lo reconocemos. O sea, en este país se discrimina por todas las razones habidas y por haber, sí por género, sí por raza, sí por clase social, por, claro, la vestimenta. Bueno, olvídense, preferencias sexuales, ¿no? Que no necesariamente está vinculado con el género. O sea, aquí discriminamos porque hay que discriminar, ¿no? Y quizá, yo pongo este ejemplo con mis alumnos constantemente, ¿qué puede ser peor que ser indígena, mujer, tener VIH y haber sido prostituta? Es una de las cosas más terribles que hay, ¿no? Y justamente eso es lo que pasa. A mí me inspira bastante respeto a las comunidades indígenas. Es muy común que uno diga en la familia que ay, qué indio eres, ¿no? Porque estás diciendo alguna vulgaridad o porque eres ignorante, entonces qué indio eres, cosas por el estilo. Hay que mejorar la raza, a ver si ya te vas a Estados Unidos y te traes una güera, cosas por el estilo. Esos son comentarios muy comunes que se hacen, ¿no? Y claro, a mí esto me ha hecho ver a las comunidades indígenas desde otro nivel. Pero eso sí quiero que quede muy claro, no idealizándolos, porque son tan humanos como cualquiera de nosotros. Cualquiera que haya ido, por ejemplo, a San Juan Chamula, puede ver que ahí la ostentación, sobre todo con la vestimenta, porque usan unas casacas que son de lana, y mientras más larga es la lana, es más cara, y entonces quien trae eso ostenta el papel económico, aunque al final no tenga dinero, eso no importa, ¿no? Y son vicios que tienen las comunidades indígenas como cualquiera de nosotros tiene estos vicios, ¿no? Pero hay una sabiduría, hay una forma de concebir la relación con los demás que es muy rica y que vale la pena entender. Entonces esto a mí me ha permitido, por ejemplo, cuando entrevisté a las comunidades de Ixtehil allá en Yucatán, me doy cuenta que su discurso es elevadísimo, de una riqueza fundamental. Es más, cuando hablan conmigo lo hablan con mucho orgullo y utilizan palabras que no se usan en la vida cotidiana. Pero estamos hablando de campesinos, que incluso son iletrados, que son personas que no han tenido la formación. ¿Por qué hablan así? Bueno, ¿y por qué nosotros, que somos mestizos, que somos supuestamente muy formados, hablamos tan mal, ¿no? Entonces, hay una necesidad de rescate de todos estos conocimientos y para mí es fundamental. En mis cursos, o sea, el esfuerzo que hago yo es en mi cátedra, ahora precisamente estoy dando la materia de Mesoamérica, y es tratar de alguna manera de reivindicar a estos pueblos y que se les entienda no como pueblos disminuidos y tirados a menos, sino que la historia de estos pueblos los ha llevado y nosotros también los hemos llevado a donde está. Entonces, claro, para mí ha sido una transformación total en toda mi vida, ¿no? ¿Qué espero hacer en el futuro? Bueno, yo sigo trabajando con esta investigación.
El ámbito de Guatemala todavía me queda mucho que investigar, hay pendientes que tengo por ahí, pero claro que me veo investigando sobre lo indígena, constantemente vinculado a eso. Tengo varios proyectos a futuro que yo espero que cristalicen. Me dio mucho gusto que el próximo presidente le esté dando tal acento a la cuestión indígena, no tanto en contraposición a los zapatistas, que parece que no lo apoyan mucho en esta dinámica, pero bueno, ellos traen otra forma de pensar y demás, pero creo que lo indígena va mucho más allá de los zapatistas. Creo que hay falta mucho que hacer, y me veo pues dar este apoyo a los estudiantes para que le entren al estudio de lo indígena, desde la historia, desde la antropología, desde la comunicación misma. Hay muchos ámbitos donde se puede trabajar, que sea el estudio de la cultura lo que nos centre, y obviamente dándole el justo nivel, el justo lugar que deben tener nuestras comunidades. Mucho se habla ahora entre algunos investigadores, antropólogos principalmente, que no hay que hacer la distinción de lo indígena. Yo creo que estamos equivocados. Sí hay que hacerla en el respeto de estas comunidades y lo que ellos necesitan y requieren. Necesitamos escuchar mucho a estas comunidades, pero para eso hay que aprender a hacerlo. Y creo que desde la universidad tenemos un papel fundamental. Yo estoy muy contento de estar en la Benemérita, y creo que aquí necesitamos generar esa agenda de lo indígena que nos permita pues visualizarlos, porque si se dan cuenta, muchos de nosotros tenemos compañeros indígenas que no lo dicen, que hablan otras lenguas, pero que tampoco lo dicen porque obviamente son discriminados en el momento en que lo dicen. Entonces necesitamos ir cambiando esta dinámica, y hacerlo desde la universidad es muy, muy importante. Mi mensaje para los escuchas: bueno, obviamente compren mi libro, que está, lo encuentran en la biblioteca, en la librería de la Facultad de Filosofía, que está en la 3. Le puse "Se han sublevado los indios, Canek, cambios y continuidades de un símbolo maya". Eso de "se han sublevado" lo dice en un capítulo, justamente cuando ya empieza la rebelión, en el libro de Abreu Gómez, ¿no? Constantemente inicia varios apartados con que "se han sublevado los indios, se han sublevado". O sea, es el temor de los blancos a que esto pase, ¿no? Mi mensaje es que yo creo que vale la pena profundizar en nuestra historia y darle un énfasis a esa historia donde nuestros pueblos indios han estado presentes. Es en todas las épocas, o sea, no es nada más meternos a lo prehispánico, pues eso es una parte fundamental. Quiero decirles que ayer precisamente llevamos a los chicos del curso a Cholula, y claro, uno ve muchas barbaridades, ¿no? Los chavos no traían su credencial porque todavía no la sacan, no son los de nuevo ingreso, y decían, bueno, no traje ni siquiera el Cardex ese con foto, entonces no me dejan pasar, pero hay que pagar 70 pesos. No, pues si con eso saco 2 pulques, mejor no entro, ¿no? Entonces creo que falta todavía, y estos son estudiantes de historia que me daban ganas de ahorcarlos por lo mismo, ¿no? Pero yo creo que falta ese respeto a lo que somos. Tenemos que entender, si bien tanto lo mexicano como lo indígena, todos son entelequias, son construcciones que tenemos como sociedades, pero son construcciones que nos motivan a hacer cosas, a vivir cosas. Yo creo que eso hay que reconocernos en eso, hay que reconocernos en nuestra historia y entender que la historia se construye en el presente. Nosotros vivimos la historia, y eso es lo que creo que vale la pena. Respetarnos y respetar lo que somos, no solamente nuestro patrimonio, sino nosotros mismos, que somos nuestro propio patrimonio. Mi nombre es Israel León O'Farrill. Soy profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues agradezco mucho este espacio. Ojalá este espacio motive a que haya muchas investigaciones sobre lo indígena y su relación con todo, con la televisión, la radio, la literatura, el teatro. Encontré hasta Teatro Guiñol vinculado con Canek. O sea, hay muchas expresiones de la vida que están vinculadas a lo que somos nosotros. Ojalá haya mucha gente que se interese en esto.